La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez. Hola, Erika. Hola, Edgar. Buenos días. Bienvenidos. Saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles y como cada mañana encantados de estar transmitiendo desde el 88.5 de FM en el corazón de la capital potosina, aquí en el centro histórico de San Luis Potosí. Gracias a quienes nos escuchan a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok en @Coposit. Es hora de informarse del acontecer de esta semana en ciencia, tecnología e innovación en México, San Luis y el mundo. Titulares. Una sola pastilla con fentanilo o nitaceno puede matarte. ¿Cómo protegerte? La revolución profiláctica frente al VIH por fin llega a las mujeres. Un paciente con leucemia y VIH permanece más de 6 años sin rebote viral tras un trasplante de células madre. Las historias sirven para que la gente se haga preguntas. La historia oculta del SIDA, cómo el VIH surgió en África y cruzó el mundo sin ser detectado. La contaminación lumínica de los satélites amenaza la observación del universo. Cuestionan el beneficio de los suplementos de calcio en el embarazo para prevenir la preeclampsia. Tener un perro puede reforzar la empatía y la salud mental de los adolescentes. Contaminación acústica. Las áreas con mayor rezago social son también las más ruidosas. Hormigas infectadas piden morir solas para salvar la colonia. La vitamina D a examen. ¿Epidemia de déficit o exceso de preocupación? Científicos descubren cómo recargar células envejecidas. Descubren una de las estructuras giratorias más grandes en el universo. NASA confirma, Venus tiene moléculas esenciales de la vida. La inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Buscar el equilibrio entre la gestión humana y la gestión del algoritmo. Encuentran huellas de dinosaurios en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Y en el top 10 de esta mañana, inventos que surgieron por accidente. Estas son las netas de hoy. Y desde Banner Health, una sola pastilla con fentanilo o nitaceno puede matarte. ¿Sabías que consumir una sola pastilla comprada en la calle o por internet puede quitarle la vida en cuestión de minutos? Esta es la terrible realidad provocada por sustancias como el fentanilo y una droga nueva aún más peligrosa llamada nitaceno. Estos químicos son analgésicos artificiales tan potentes que los fabricantes ilegales los mezclan con otras drogas para abaratar costos, sin importarles que una dosis microscópica sea mortal. El gran peligro de estas sustancias es que no tienen olor, sabor ni color, lo que hace imposible detectarlas a simple vista. Además, los laboratorios clandestinos las ocultan en pastillas falsas que se ven exactamente iguales a los medicamentos reales para la ansiedad o el dolor. La diferencia en la cantidad de veneno entre una pastilla y otra es tanta que una no puede hacer nada y la siguiente causar la muerte. Para protegernos, los expertos nos recuerdan que nunca debemos consumir ningún medicamento que no venga directamente de una farmacia autorizada. Sin embargo, para quienes ya sufren una adicción y no pueden dejarla fácilmente, la ciencia recomienda tener siempre a la mano un spray nasal llamado naloxona. Este tratamiento médico salva vidas porque es capaz de frenar una sobredosis de inmediato si se aplica a tiempo. Y desde Conversation, la revolución profiláctica frente al VIH por fin llega a las mujeres. ¿Sabías que gracias a los últimos avances de la ciencia médica, el virus del VIH ya dejó de estar entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo? Hoy en día, las medicinas actuales permiten que las personas afectadas tengan una excelente calidad de vida, pero la gran noticia es que también se han inventado tratamientos preventivos que reducen a cero la posibilidad de contagiarse. Lamentablemente, el acceso a estas medicinas preventivas no ha sido igual para todos, dejando en el olvido a millones de mujeres y niñas en las regiones más pobres del planeta. Por ejemplo, en África, el estigma social y los prejuicios comunitarios provocan que muchas mujeres no puedan tomar sus pastillas protectoras todos los días, lo que desató miles de nuevos contagios semanales. Para solucionar este grave problema, los científicos desarrollaron una nueva medicina inyectable que se aplica únicamente 2 veces al año.
Las pruebas médicas demostraron que estas 2 inyecciones anuales protegen por completo a las mujeres del virus, convirtiéndose en el avance médico más importante de los últimos tiempos para defender la salud femenina. Y desde Agencia Zinc, ¿te imaginas que la clave para curar una de las enfermedades más difíciles del mundo no dependiera de una extraña condición genética, sino de las defensas naturales de nuestro propio cuerpo? Esto es lo que precisamente le ocurrió a un hombre de 60 años en Alemania, quien se ha convertido en la 7ª persona en todo el mundo en lograr curarse por completo del virus VIH tras recibir un trasplante de células madre. Lo verdaderamente asombroso de este caso es que, a diferencia de los pacientes curados en el pasado, el donante de sus células no tenía protección genética total y perfecta contra el virus, sino solamente una inmunidad parcial. Debido a que los pacientes padecían también un tipo de cáncer en la sangre, llamado leucemia, los médicos tuvieron que arriesgarse y elegir a este donante como la mejor opción disponible para salvar su vida. Los científicos descubrieron que el cuerpo del paciente reaccionó con una fuerza extraordinaria, activando unas células defensoras que funcionaron como soldados implacables para destruir las partes infectadas. Esta combinación entre las células del donante y la poderosa respuesta del propio paciente logró borrar por completo el rastro del virus, permitiéndole vivir más de 6 años sin necesidad de tomar medicamentos y sin que la enfermedad regrese. Las historias sirven para que la gente se haga preguntas. Por Zinc. ¿Es posible utilizar el arte y el cine para sanar las heridas y los secretos más dolorosos de nuestro propio pasado familiar? Esta es la pregunta que guió a la famosa directora de cine Carla Simón a crear su más reciente película, con la cual busca romper el silencio y el enorme rechazo social que rodeó a toda una generación de jóvenes en los años 80. La directora comparte que sus padres fallecieron a causa del virus del VIH cuando ella era apenas una niña, en una época donde esta enfermedad avanzó de la mano con la adicción a las drogas pesadas. Durante muchos años, su familia prefirió ocultarle la verdad bajo versiones oficiales para protegerla del prejuicio público. Un silencio que también sufrieron miles de hogares que prefirieron enterrar esta historia bajo la alfombra. A través de sus películas, la cineasta ha logrado reconstruir los recuerdos que le faltaban y transformar ese dolor en un relato lleno de naturalidad. La directora explica que las adicciones deben ser vistas como lo que son, una enfermedad, y contra el virus no hubo culpables, sino personas que buscaban la libertad en una época de cambios y que simplemente tuvieron la mala suerte de contagiarse cuando la ciencia aún no sabía casi nada del tema. Y desde Agencia Zinc, ¿sabías que el virus del VIH ya circulaba por el mundo de forma totalmente silenciosa mucho antes de que la ciencia descubriera los primeros casos en los años 80? Aunque la epidemia se dio a conocer oficialmente en 1981, las investigaciones genéticas más recientes revelaron que el virus en realidad nació en la selva de África Central a principios del siglo XX. Los científicos descubrieron que el virus original pertenecía a los monos y que saltó a los seres humanos en Camerún a causa de la caza. El gran peligro comenzó cuando una sola de estas variantes llegó en 1920 a una ciudad en crecimiento llamada Kinshasa, donde el aumento de la población, el uso de trenes y la reutilización de jeringas en campañas médicas ayudaron a que el microbio se expandiera rápidamente sin que nadie lo notara. En las décadas siguientes, la enfermedad continuó bajando bajo el radar por el mundo, cruzando el océano hasta América a través de personas que viajaron desde África hacia Haití y de ahí finalmente hacia los Estados Unidos. Debido a que el virus tarda muchos años en manifestar sus primeros síntomas en el cuerpo, logró extenderse por varias comunidades sin levantar ninguna sospecha médica. La contaminación lumínica de los satélites amenaza la observación del universo. ¿Te has puesto a pensar que el exceso de tecnología en el espacio podría dejarnos a oscuras sobre los secretos del universo? En los últimos 5 años, el número de satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra se disparó de 2.000 a 15.000. El problema es que el que se proyecta es que esta cifra alcance más de 500.000 en la próxima década, provocando una enorme contaminación de luz que amenaza el trabajo de los telescopios espaciales. Un reciente estudio de la NASA advierte que, al compartir el mismo espacio, estos aparatos reflejan la luz del sol y crean rayas brillantes en las fotografías de los observatorios. Este fenómeno borra la visibilidad y vuelve completamente inútiles a las imágenes que los científicos utilizan para estudiar las estrellas y los planetas lejanos.
Los expertos calcularon el daño y los resultados son alarmantes. El famoso telescopio Hubble perderá casi la mitad de su valiosa imagen, mientras que otros proyectos científicos de Europa y China quedarían prácticamente inservibles, perdiendo más del 96% de sus investigaciones debido al brillo metálico de estas redes de satélites. Y desde Agencia Sync, ¿sabías que una de las recomendaciones médicas más comunes para las mujeres embarazadas podría no ser tan efectiva como se pensaba? Durante décadas las doctoras han recetado suplementos de calcio con la intención de prevenir la preeclampsia, una peligrosa complicación que altera la presión arterial de la madre y que puede poner en riesgo su vida y la de su bebé. Sin embargo, una revisión realizada por investigadores internacionales ha puesto en duda este tratamiento. Después de analizar minuciosamente estudios de gran tamaño que involucraron a más de 37,000 mujeres, los expertos descubrieron que tomar calcio durante la etapa de gestación en realidad no disminuye las probabilidades de sufrir este problema del corazón y las arterias. Los científicos explicaron que los estudios antiguos que defendían el uso del calcio eran de mala calidad y tenían errores que exageraban sus beneficios. Al realizar una limpieza de los datos y utilizar métodos de revisión mucho más estrictos, descubrieron que el supuesto efecto protector de estas pastillas desaparece por completo y que tampoco ayuda a evitar los nacimientos prematuros. Y desde Sync, tener un perro puede reforzar la empatía y la salud mental de los adolescentes. ¿Sabías que la clave para que los jóvenes superen el estrés y la timidez durante la adolescencia podría estar en los pequeños microbios que les comparte su mascota? Un equipo de científicos en Japón descubrió que los adolescentes que crecen junto a un perro en casa tienen una mejor salud emocional, sufren menos de ansiedad y logran convivir de forma mucho más amigable con sus compañeros. Lo más asombroso del estudio es que esta mejoría no se debe solo al cariño de la mascota, sino a una conexión biológica muy especial. Los investigadores descubrieron que los perros cambian la composición de las bacterias buenas que viven en la boca y el estómago de sus dueños. Estos pequeños microbios viajan por el cuerpo y mandan señales directas al cerebro que ayudan a calmar los nervios y a mejorar el estado de ánimo. Para comprobar este fascinante hallazgo, los expertos realizaron experimentos de laboratorio y descubrieron que las bacterias transmitidas por los caninos despiertan el instinto de ayudar a los demás y aumentan la capacidad de sentir empatía. Este gran beneficio es el resultado de miles de años que los seres humanos y los perros han pasado conviviendo y adaptándose juntos. Y desde Metrópoli, ¿sabías que el lugar donde vives y tus ingresos económicos pueden determinar qué tan ruidoso es tu entorno y cómo afecta esto a tu salud? Un reciente estudio reveló que las colonias con mayor pobreza y rezago social en la Ciudad de México son también las que soportan los niveles más altos y dañinos de ruido, convirtiendo a la contaminación auditiva en un grave problema de desigualdad. A diferencia de las zonas elegantes donde el ruido proviene de bares y se frena con denuncias, en los barrios populares el estruendoso es una tortura diaria que no para ni por la madrugada. Los motores de los microbuses, los altavoces de los vendedores, los talleres mecánicos en las banquetas y las motocicletas con escapes alterados crean un caos ambiental permanente dentro y fuera de los hogares. Esta exposición al ruido destruye silenciosamente la salud mental de los vecinos, provocando insomnio, estrés crónico, dolores de cabeza y ansiedad. Los psicólogos advierten que los niños y los jóvenes son los más afectados, ya que la falta de descanso les genera problemas de concentración, bajo rendimiento en la escuela e irritabilidad en sus hogares. Hormigas infectadas piden morir solas para salvar la colonia, por Deutsche Welle. ¿Sabías que las hormigas aplican su propio sistema de distanciamiento social y cuarentena cuando se enferman de gravedad? Un equipo de científicos en Austria descubrió que estos pequeños insectos poseen un comportamiento asombroso y solidario que desafía todo lo que sabíamos sobre la supervivencia de los animales, anteponiendo el bienestar de su comunidad antes que su propia vida. A diferencia de otras especies en la naturaleza que intentan ocultar sus enfermedades para no ser rechazadas por su manada, las hormigas hacen todo lo contrario. Cuando una de ellas contrae una infección que no tiene cura, comienza a liberar un olor muy especial a través de su cuerpo, el cual funciona como una señal de alarma para avisar a sus compañeros sobre el peligro. En cuanto la colonia percibe este olor de advertencia, las demás hormigas se ponen manos a la obra y fabrican su propio líquido desinfectante para protegerse y limpiar el hormiguero.
Al mismo tiempo, la hormiga enferma se aleja de los demás de forma voluntaria y camina hacia el exterior del nido para pasar sus últimos momentos completamente sola y evitar contagiar al resto. Y desde Agencia Zinc, ¿es realmente necesario que corramos al laboratorio a medir nuestros niveles de vitamina D o que compremos suplementos alimenticios sin control médico? En los últimos años ha crecido una enorme alarma mundial que nos hace creer que casi toda la población sufre por la falta de este nutriente. Sin embargo, los expertos en salud aclaran que esta preocupación está muy exagerada y que las personas sanas no necesitan obsesionarse con este tema. Los médicos explican que la confusión nace porque los propios científicos no se ponen de acuerdo en cuáles son los niveles mínimos de esta sustancia en el cuerpo. Aunque se creía que tomar pastillas de vitamina D ayudaba a prevenir el cáncer o los problemas del corazón, la realidad es que la ciencia no ha encontrado pruebas de que estos suplementos ofrezcan beneficios reales a la gente que ya está sana. La mejor forma de obtener este nutriente es completamente natural y gratuita: el sol. Bastan de 10 a 12 minutos de caminata al aire libre, unas pocas veces por semana, para que nuestro cuerpo fabrique la cantidad necesaria, sin que el uso del protector solar afecte este proceso. El otro porcentaje se obtiene fácilmente de la comida, consumiendo alimentos sencillos como el huevo, los lácteos y el pescado. Científicos descubren cómo recargar células envejecidas. ¿Te imaginas que en un futuro los médicos pudieran curar nuestras células enfermas o desgastadas simplemente cambiándoles las baterías como si fuera un teléfono celular viejo? Esto es precisamente lo que ha logrado un grupo de investigadores en Estados Unidos, quienes desarrollaron un método revolucionario para devolverle la juventud y la energía a los tejidos del cuerpo humano. La clave de este descubrimiento se encuentra en las mitocondrias, que son las diminutas centrales que producen la energía para que nuestro cuerpo funcione. Con el paso de los años, por culpa de la vejez o de enfermedades graves como el cáncer, estas pequeñas bacterias celulares se dañan y se van perdiendo, lo que provoca que los órganos dejen de trabajar de forma correcta. Para solucionar este problema, los científicos crearon en el laboratorio unas partículas microscópicas en forma de flor que, al unirse con células madres sanas, las obligan a fabricar el doble de baterías biológicas. Lo más sorprendente ocurrió cuando pusieron a estas células mejoradas junto a otras envejecidas, ya que las sanas comenzaron a compartir sus baterías de repuesto con sus vecinas más débiles, ayudándolas así a recuperar toda su fuerza original. ¿Te has imaginado alguna vez que el universo funciona de manera muy parecida a los juegos mecánicos que vemos en las ferias de los pueblos? Por F. Un grupo de astrónomos del Reino Unido acaba de descubrir una colosal cadena de 14 galaxias alineadas en el espacio que se encuentra girando a una velocidad asombrosa, convirtiéndose en una de las estructuras en movimiento más gigantescas jamás observadas por la ciencia. Los investigadores explicaron que este conjunto de galaxias se encuentra acomodado en una línea delgada y alargada, repleta de gas de hidrógeno, que es combustible principal que utilizan los astros para encenderse. Lo que sorprendió por completo a los expertos es que todas estas galaxias giran exactamente en la misma dirección, simulando el viaje coordinado de un gran tren espacial. Para entender este asombroso fenómeno, los científicos compararon el descubrimiento con el juego de las tazas giratorias de los parques de diversiones. En este caso, cada galaxia funciona como una pequeña taza que da vueltas sobre su propio eje, pero al mismo tiempo toda la plataforma gigante que la sostiene también se encuentra girando en el espacio exterior. Y desde Deutsche Welle, NASA confirma: Venus tiene moléculas esenciales de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez si los verdaderos ingredientes para que existiera la vida en nuestro planeta llegaron desde el espacio exterior hace millones de años? La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, acaba de confirmar un hallazgo histórico al descubrir los componentes químicos esenciales para la vida dentro de las muestras de roca y polvo recolectadas del asteroide Venus. Los científicos explicaron que la nave espacial trajo a la Tierra pedazos de este asteroide que contenía un azúcar llamado ribosa, el cual es la pieza fundamental para construir el ácido ribonucleico, mejor conocido para la ciencia como ARN. La presencia de estos elementos demuestra que los materiales necesarios para que surjan seres vivos están repartidos por todo el sistema solar y no son exclusivos de nuestro planeta.
Lo más curioso del descubrimiento es que las rocas espaciales contienen todos los ingredientes para formar el ARN, pero ninguno para el ADN. Esto apoya una famosa teoría científica que dice que las primeras formas de vida en la Tierra eran mucho más simples y dependían únicamente de este material genético primitivo para poder sobrevivir, multiplicarse y evolucionar. De Conversation, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. ¿Te imaginas que un robot o un programa de computadora fuera el encargado de decidir si te contratan en un empleo o no? Peor aún, si te despiden de tu trabajo. Esta es una de las grandes preocupaciones que hoy en día enfrentan millones de trabajadores en el mundo ante el avance de la inteligencia artificial, una tecnología que genera tanto entusiasmo por su modernidad como miedo por el futuro de los empleos. Un importante estudio realizado en Europa reveló que, aunque la mayoría de las personas ve con buenos ojos el uso de la tecnología para hacer más fáciles las tareas diarias, 2 de cada 3 ciudadanos temen que los sistemas inteligentes terminen eliminando más puestos de trabajo de los que pueda crear. El temor es tan grande que la inmensa mayoría de la población rechaza rotundamente que las computadoras se utilicen para vigilar a los empleados o para decidir quién se queda sin empleo. Además, los expertos advierten que el uso excesivo de estas herramientas digitales está provocando un efecto secundario muy grave, conocido como el síndrome del trabajador quemado, el cual causa un profundo agotamiento emocional, estrés y aislamiento. Al contrario de lo que se prometía, casi el 80% de los trabajadores asegura que la llegada de la inteligencia artificial aumentó su carga de tareas y en realidad disminuyó su productividad diaria. Encuentran huellas de dinosaurios en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicuatlán, por el INAH. ¿Te imaginas caminar por un sendero de tu comunidad y descubrir las pisadas gigantescas de los animales que dominaron la Tierra hace 120 millones de años? Esto fue exactamente lo que le sucedió a los pobladores del estado de Puebla, donde las intensas lluvias de los últimos meses lavaron la tierra y dejaron al descubierto un tesoro histórico, huellas fosilizadas de diferentes especies de dinosaurios. Los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia acudieron al llamado de la gente para revisar la zona y confirmaron que se tratan de rastros auténticos de un antiguo ecosistema. Entre las rocas se lograron identificar las pisadas de enormes dinosaurios de cuello largo, de gigantescos ejemplares herbívoros y de pequeños carnívoros, además de posibles evidencias de reptiles voladores que surcaron los cielos del pasado. Los científicos explicaron que en la antigüedad, casi la mitad del territorio actual de Puebla no existía como lo conocemos hoy, sino que estaba cubierto por el mar. Las huellas quedaron grabadas para siempre en suelos blandos y arenosos que formaban playas y lagunas, los cuales con el paso del tiempo se transformaron en las enormes rocas y barrancas que hoy podemos ver a simple vista. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y en el top 10 de esta mañana, inventos que surgieron por accidente. Número 10. El horno de microondas. Un ingeniero notó que una barra de chocolate se derritió en su bolsillo mientras trabajaba con radares. Así nació uno de los electrodomésticos más usados del mundo. En el número 9, los Post-it. Un científico intentaba crear un pegamento súper fuerte, pero inventó uno débil y reutilizable. Años después, alguien encontró la forma perfecta de usarlo. Número 8. La Coca-Cola. Originalmente fue creada como un remedio medicinal para aliviar dolores y cansancio. Con el tiempo, terminó convirtiéndose en una de las bebidas más famosas del planeta. Pero claro que alivia dolores y cansancio, y más con hielo. La número 7, las papas fritas tipo chips. Un chef molesto porque un cliente decía que las papas eran muy gruesas, las cortó extremadamente delgadas por despecho y creó este éxito mundial. Número 6, el marcapasos. Un investigador trabajaba en un aparato para registrar latidos del corazón y por error descubrió que podía aumentarlos eléctricamente. En la número 5, la penicilina. Alexander Fleming olvidó unas bacterias en su laboratorio y notó que un hongo impedía su crecimiento. Ese accidente revolucionó la medicina. Número 4. El velcro. Inspirado en cómo unas semillas se pegaban a la ropa y el pelaje de su perro, un inventor creó este práctico sistema de cierre. En el número 3, los fuegos artificiales.
En la antigua China, una mezcla accidental de ingredientes explotó inesperadamente y terminó convirtiéndose en tradición festiva. Número 2. Los rayos X. Mientras experimentaba con electricidad, un científico descubrió una radiación invisible capaz de atravesar objetos y mostrar huesos humanos. Y en la número 1, el chocolate con chispas. Una cocinera agregó trozos de chocolate esperando que se derritieran por completo en la masa, pero conservaron su forma y nacieron las famosas galletas con chispas. Dios bendiga a esta bella mujer. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Siga los próximos 30 minutos con la entrevista de La Neta de la Ciencia. Yo soy Edgar Jiménez y nos escuchamos en el noticiario el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.